Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día, profesor. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, antes de las 9 ya somos 15. Estamos bien. No se puede quejar hoy. No. Hoy estamos todos. No lo sé, Una no lo sé. Una parte. Simplemente les digo una cosa. El curso empezó con 256 alumnos, ¿no? Al segundo parcial lo dieron 158. Y el primer parcial. Y el segundo parcial estimo que no van a llegar a 140. O sea que, evidentemente, hay una, no sé si es una deserción o una extinción de alumnos, pero bueno. Bueno, escúchenme, vi que no agregaron nuevas preguntas a las que ya teníamos el sábado pasado. O sea que si lo hacemos ordenadamente, esto es, van apareciendo más o menos de a uno haciendo las preguntas que ustedes precisen. Porque el tema ya está desarrollado, ya lo desarrollamos extensamente. Ahora lo que queda es que ustedes me digan, bueno, acá en este punto no entiendo este asunto o explíqueme tal cosa. Estoy como ahora yo a la espera de las preguntas ya más particulares. Las preguntas generales las desarrollamos la clase pasada y la anterior sobre Kant. Y además tienen las 60 preguntas, que hay algunas personas que creyeron que era un trabajo práctico. Me dijeron, todavía no terminé de contestar las preguntas. No era la idea de las 60 preguntas. Es que ustedes con eso agoten todas las posibilidades que vayan a aparecer en el examen. Así que bueno, a ver, alguien que se anime y haga una pregunta de algo que le parece o no tiene del todo claro. Por supuesto, la pregunta no debiera ser, no entiendo Kant, porque ahí ya estaría como indefenso. Pero bueno, a ver, escucho inquietudes, preguntas. Igual se está grabando la clase. Lo que les tengo que comentar también es que se me rompió la computadora. Estoy trabajando con la computadora de mi esposa. Y adentro, la mía hubo que formatear el disco, bueno, una verdadera catástrofe. Y no sé si se va a recuperar, espero que sí. Yo igual tengo backups en la nube, pero bueno, por ahí tenemos algún problema con esta porque no estoy muy acostumbrado, pero ayer funcionó bien, que di clase también, así que bueno. Bueno, los escucho. Yo, profe. Bien, Laura, dime. No entendí leyes universales y leyes particulares. ¿Vos te referís a la ética o a la crítica de la razón? A la crítica del juicio. La crítica del juicio nosotros no la estudiamos, es la tercera crítica esa. Porque me leí todo lo de Carpio. No, en Carpio no, yo les dije que de Carpio lo que no entraba es la crítica del juicio, o sea que esa no se preocupen porque no entra. Buenísimo entonces. Entonces Gracias, estás a profe. salvo. No, la crítica del juicio les digo, o sea, sí. Kant divide a lo que nosotros somos en tres aspectos. Somos seres que conocemos, somos seres que queremos y somos seres que sentimos. Esos tres aspectos son agotados o abordados, estudiados por la crítica de la razón pura, es qué puedo conocer. La crítica de la razón práctica, qué debo hacer. Y la crítica de la facultad de juzgar, está mal dicho crítica del juicio, porque parece, el nombre es totalmente ambiguo. Es crítica de la facultad de juzgar, sería lo que responde a la pregunta ¿qué puedo esperar? Tiene que ver con lo que piensa Kant de la finalidad, y además ahí está la extraordinaria estética de Kant, o sea, no la estética en el sentido de la crítica de la razón pura, sino estética como teoría de la belleza. O sea, Laura, te estudiaste algo importantísimo. Sí, es que seguía hasta
Sí. Seguía No, acá, por eso les di el mecanismos y texto. sistemas, el sentimiento de placer. Claro, bueno, tiene que ver con el goce Mm, estético. O sea, la ujú. pregunta sería, ¿es posible que exista un goce que sea estético y que no tenga que ver con los sentidos? O sea, la pregunta, yo se los voy a decir más fácil. ¿Es lo mismo comerse no sé, digamos, un alfajor Habana que contemplar la Gioconda, la Mona Lisa? Digamos, ¿es una cuestión de intensidad o es algo, el goce estético del arte, por ejemplo, es cualitativamente diferente del goce sensible? O sea, ¿hay diferencia entre comerse una paella y contemplar, no sé, la escuela de Atenas Entonces, esa es la pregunta que trata de responder Kant. Obviamente va a decir que contemplar la escuela de Atenas de Rafael es un goce cualitativamente diferente del comerse un asado con cuero, dicho así. Sí, tal cual. Bueno, gracias. No, de nada. Vamos, anímense, muchachos, muchaches, porque si no, a ver. Porque si no voy a pensar que ya saben todo. Hola, profesor, buenos días. Soy Andrea Bien, Cruz. Andrea Cruz, sí. Te conozco por tus intervenciones, sí. ¿Cómo anda? Pertinentes. Y estoy un poco acongojado porque se me rompió mi querida máquina y no sé qué destino tendrá, pero bueno, son cosas que pasan. 4 años es una edad para una máquina. Dime. Y a mí también me pasó lo mismo con la computadora. Profesor, Sí, ¿sabe qué le quería decir? Mire, yo entregué el trabajo de Kant, ¿sí? sí. Pero sabe que no me regresó la devolución. Es que no la hice la devolución. No hice O sea, devolución porque la devolución eran las preguntas que hicieron en el... O sea, ¿querés saber cuánto te sacaste? ¿Eso? claro. Ah, no te lo puedo responder porque no tengo mi máquina. Bueno, no importa, profesor. ¿Sabe cuál era mi angustia? Porque el cuatrimestre pasado me sucedió que por problemas del Wi-Fi yo envié un parcial y sabe que se cortó el Wi-Fi, no sé, a mí me marcó como enviado, profesor, y sabe que nunca le llegó, y yo esperando la nota, y le digo al profesor, y me dice, no, yo lo recibí, casi me muero. ¿El profesor Entonces, era yo? No. ¿Era yo? no, No. no, No. no, profe, usted no. Pero como ya me pasó eso, digo, a ver si no le llegó Bueno, el trabajo al profesor. les explico cómo va a ser esto. Si todo funciona bien y el martes yo tengo mi máquina, Sí, inmediatamente que yo corrijo cada parcial, sí, mando el comprobante con la nota y como comprobante de examen, lo que se llama. Entonces, si sí. no lo reciben, ahí sí, pero ojo que yo voy a tardar por lo menos 3 días en corregir los exámenes. Piensen que son 140 exámenes, por lo menos. Y hay una urgencia muy grande de hacerlo rápido, porque tengo que mandarles a los que tienen que recuperar las notas. Entonces, tengan en cuenta que por ahí envían el parcial el martes a las 11 de la mañana y la respuesta por ahí la tienen el jueves. O sea, no desesperen. No, no, profe. Si bien, por supuesto que me interesa la nota, por supuesto, pero no, a mí lo que me interesa es que le llegue, porque de la computadora yo sé que sí o sí llegan, pero de un celular no. Pero como tengo No, mi pero computadora, yo el otro día mandé a 14 personas sí. un mail y esas personas eran las que le faltaba un trabajo práctico, diciéndole Ah, que por favor lo entreguen. ¿Te llegó eso a vos? no, profesor. Entonces vos tenés todos los trabajos prácticos entregados. Ah, bueno, Porque yo profesor. hice una cuenta de quiénes eran los que le faltaba un trabajo práctico para el examen. Sí, Había otra cuestión. Bueno, el trabajo práctico, el examen va a ser con un Word, ¿sí?
porque no confío en, les voy a decir por qué. En los casos, y esto pasó con el primer parcial, que hubiese una respuesta. Bueno, acá tengo una pregunta, espero que la voy a anotar. Definiciones de fenómeno, concepto y representación. Ah, pucha. Eso es muy amplio. Ahora enseguida te contesto, ¿eh? Voy a decir algo del... por ejemplo, y esto tuvo que ver con las notas del primer parcial. Si alguien respondía en una pregunta que tenía 3 respuestas correctas, 2 correctas y ninguna incorrecta, yo la di por buena. Porque los problemas son, yo sé que poner 3 opciones en una, digamos, en un multiple choice de 6 preguntas, que contesten 2 bien, para mí ya es suficiente. Pero si yo lo hago con el procedimiento automático, y hay 3 respuestas correctas, y yo respondo bien 2, el programa directamente la da como inválida. Y no me parece justo. Entonces, por eso apelo, que es mucho más trabajo, se darán cuenta, a que ustedes me marquen, por favor, con verde, no me manden PDFs, porque el PDF resulta muy difícil de copiar. Yo, cada vez que recibo un parcial, lo paso a una base de datos Access, para tenerlos a todos ahí y sé exactamente la nota de cada uno. No anoto nada, todo va a la computadora. Entonces, cuando mandan PDFs, son más difíciles de pintar, copiar y pegar. Por eso les pido, por favor, que me devuelvan el examen en lo posible en el Word. Bueno, aquí tengo una pregunta que dice, fenómeno, concepto y representación. Y acá tengo una que dice entre lo sensible y lo nouménico. Bueno, vamos a la primera. El concepto de representación es el concepto más abarcador de la crítica de la razón pura. Casi podríamos decir que toda la crítica se refiere a representaciones. Las representaciones son de 2 tipos. O son intuiciones o son conceptos. O sea, cuando estoy respondiendo a la pregunta de representación, estoy respondiendo a la pregunta por el concepto. Las 2 formas de representación que equivalen a las 2 formas de conocimiento y que equivalen a la sensibilidad y al entendimiento, ¿en qué sentido digo esto? La sensibilidad tiene como medio, como instrumento de captar aquello que le viene de la realidad a las intuiciones. O sea, la intuición sería la forma de expresión de la sensibilidad. O sea, como yo hablo de sensibilidad en general como la capacidad de ser afectado, pero esa sensibilidad se expresa en los 5 sentidos. El gusto, el oído, bueno. Ahora, cuando hablo de intuición, lo que estoy tratando de definir es cómo eso que llamamos realidad objetiva, en la cual incluimos también a nuestro cuerpo, llamamos intuición a la manera en que eso nos afecta. Y la palabra afección, que es donde hay que poner el acento, significa que hay algo que viene desde fuera y cambia mi estado. Ese cambio de estado no es nada dramático, como yo decía el otro día. Si yo giro la cabeza, veo otra cosa que la que estoy viendo cuando miro hacia acá. Y eso es un cambio de estado. Esto es la manera que tiene esto que llamamos realidad objetiva de mostrarse en nosotros, se llama intuición. Y intuición, por otra parte, tiene 2 características, que es la inmediatez y la singularidad. Esto es, entre la cosa y yo, lo que aparece, no hay ninguna mediación. O sea, cuando yo tengo frío, no hay ninguna mediación entre mi cuerpo y la temperatura del aire. Cuando yo toco algo rugoso o huelo algo, eso se da inmediatamente. Pero la manera de darse es que se da de un modo singular. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no intuimos generalidades, no intuimos conceptos, intuimos cosas. O sensaciones también, porque recuerden que hay que incluir lo que uno siente corporalmente desde dentro, un dolor, por ejemplo, o el placer. Todo eso también son intuiciones.
porque se nos dan de una forma inmediata. Y la otra cualidad o la otra característica de las intuiciones es la singularidad. Esto es que aquello que se da o se me da a mí en la sensibilidad y a través de esto que llamamos intuición siempre es algo particular. Nosotros no intuimos, por ejemplo, celulares, intuimos este celular. ¿Mm? Esa es la otra característica. Y los conceptos, que es la otra forma que tenemos nosotros de tener contacto con las cosas, a diferencia de la intuición, los conceptos son universales y además son mediatos. ¿Qué quiero decir con mediatos? Que para que el concepto actúe necesita que una intuición digamos, lo motive, podemos decir. Esa motivación es muy simple, o sea, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, pero permanentemente en nosotros operan los conceptos. Simplemente con salir de la habitación y abrir la puerta, ahí estamos, digamos, si analizáramos en términos kantianos cuál sería el proceso que sigue nuestra mente, digamos, para hacer esto de salir, es que primero tenemos una aparición sensible, y esa aparición sensible es interpretada conceptualmente como una puerta. Y la puerta sabemos qué hacer con una puerta. O sea que los conceptos no es una cosa que están en las nubes, sino algo que está siempre e inmediatamente presente porque es lo que nos permite vivir directamente. ¿Mm? Pero recuerden esto de que esos ejemplos que yo di, un poco particulares, voy a regar las plantas en la oscuridad. Tomo la manguera, veo un objeto verde, creo que es la manguera, la tomo y resulta que es una serpiente. ¿No? Y decíamos, ¿quién es el que se equivocó? ¿La sensibilidad o el entendimiento? Y decíamos que la sensibilidad no se puede equivocar porque es pasiva. Lo que hace el entendimiento a través de los conceptos es interpretar. Por eso muchas veces decimos, ahí viene Juan y es Pedro. ¿Cómo operó en nosotros, o cómo operaron nuestras capacidades cognoscitivas? Hubo una afección sensible que vino hacia mí. Aquel que nosotros creíamos que era Juan, digamos, ¿no? Y después, a medida que se va acercando, decimos, no es Juan, es Pedro. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho nuestro entendimiento es tratar de interpretar esa aparición sensible. Pero ¿qué es la interpretación? La interpretación es una acción, y si es una acción no puede provenir de la sensibilidad, sino necesariamente del entendimiento, porque el entendimiento es el aspecto activo del conocer. El aspecto pasivo del conocer es la sensibilidad. Y la sensibilidad se da a través de la intuición. Y el entendimiento se da a través de los conceptos. No sé si contesté. Y la otra pregunta es, ¿qué es un fenómeno? Aquí, fenómeno es un término... Sí. Perdón que lo interrumpa. Sí. Lo que termina de decir, porque me mareé un poco, ¿no? Lo que termina de decir, uno corresponde a la experiencia y el otro a la razón, ¿o no? No mezclemos. La experiencia, ¿sí? Sí. Es aquello que acontece cuando nosotros simplemente vivimos, experimentamos esto que llamamos la vida. En otro sentido, la experiencia es la experiencia sensible. O sea, no hay experiencia intelectual. La experiencia sensible es esto que ocurre cotidianamente. Sí. La razón es otra cosa. No tiene en sí que ver con la experiencia. La razón, esto lo estudia Kant en la parte de la lógica trascendental que se llama dialéctica trascendental y que Kant llama la facultad de lo incondicionado, es aquello en nosotros que busca algo absoluto. A eso llama Kant específicamente razón. Recuerden que cuando Kant se dedica a criticar a la metafísica, dice que la metafísica, supuestamente operando a través de la razón, encuentra entes que para ella son reales, que son el alma, el mundo y Dios, ¿no? Y Kant lo que hace es decirle, no son objetos, porque para que sean objetos necesitamos de la experiencia sensible. Entonces, hay que distinguir
entre la experiencia sensible, que es la única posible para darnos conocimientos, porque es aquella que tiene que ver con los sentidos, con la experiencia sensible. Recuerden el dicho, conceptos sin intuiciones son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas. O sea, nosotros, para poder conocer, necesitamos de la experiencia sensible. Si no hay experiencia sensible, no hay conocimiento. Y la ciencia, justamente, es ciencia porque coteja, disputa, es una especie de guerra con las cosas para poder conocerlas. Entonces, experiencia igual experiencia sensible. Razón es aquella facultad humana que busca algo absoluto. Y decíamos también que esa búsqueda de lo absoluto no es una anomalía, no es una enfermedad humana, no es un resultado de un anhelo ciego de algo absoluto, no. Es un procedimiento lícito que siguen nuestras capacidades cognitivas porque necesitan unificar la totalidad de los conocimientos. Entonces, esa unificación se da a través de esas tres ideas, alma, mundo y Dios. Si yo quisiera componer en una unidad todas las experiencias internas nuestras, todas nuestras vivencias, todo lo que ocurre internamente, eso tendría como resultado la idea del alma. Y por otra parte, nosotros desarrollamos nuestra vida con relaciones con cosas que no somos nosotros, con el mundo. Esa idea que comprendería toda experiencia posible se llama mundo. Y si quisiéramos encontrar una idea que contuviese en sí toda realidad posible, y esa es la idea de Dios. O sea, la razón es un elemento de nuestra capacidad cognitiva que tiene una función. Y esa función es encontrar unidades de sentido cada vez más amplias. Amplia quiere decir abarcadoras. Y claramente, en el orden del conocer, la idea que abarcaría todo conocimiento posible no sería sino la de Dios. Ahora, que ese comportamiento de la razón sea lícito, sea adecuado, no quiere decir que el alma, el mundo y Dios sean objetos cognoscibles, porque para que algo sea objeto hay una condición que es insoslayable, tiene que tener una experiencia sensible. Si no hay experiencia sensible, no tenemos objetos. Y si no tenemos objetos, no tenemos conocimiento. Solamente hay conocimiento de objetos. Las ideas, y esto recuérdenlo, que hay una parte de unas preguntas que dicen qué diferencia hay entre las ideas para Platón y para Kant, y decíamos que para Platón las ideas son principios constitutivos y principios regulativos. ¿Qué quiere decir constitutivos? Que constituyen el mundo, y eso ya lo sabemos por Platón. ¿Dónde salió el mundo este en el que vivimos? Sino de las ideas, son una copia de las ideas, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Y Sí, sí. para Kant, y además, en Platón son como polos orientadores. Para eso, ustedes tienen que recordar lo visto en el paradigma de la línea y lo visto en el banquete. ¿Qué es lo que hace que nosotros ascendamos en el conocer, por ejemplo, en el paradigma de la línea, o ascendamos hacia la idea de lo bello en sí en el banquete? Que esas cosas, como son perfectas, nos atraen. Eso que nos atrae, ¿sí?, es el poder que tiene la perfección. Lo mismo en Aristóteles, el motor inmóvil, ¿por qué atrae? Porque es perfecto. Bueno, esa cualidad de atraer por propia perfección es lo que llamamos ideas regulativas. Las ideas en Kant han perdido o no tienen esa, digamos, cualidad que sí estaba en Platón, que eran ser principios constitutivos. Para Kant los principios constitutivos son la sensibilidad y el entendimiento, no las ideas. En cambio, preservan en Kant esa cualidad de constituirse como polos atractivos. Esto es, la búsqueda de un conocimiento absoluto es lo que de algún modo promueve que exista la ciencia. La ciencia sigue avanzando, sigue queriendo conocer, nunca se termina. ¿Por qué? Porque hay un ideal de conocimiento absoluto al que tendemos. Lo mismo,
las personas que buscan su propia perfección, ¿no? Que buscan ser cada vez mejores. ¿Qué ideal tienen como polo que orienta su acción, sino lo absoluto, lo divino, lo sagrado? Bueno, en ese sentido, las ideas en Kant cumplen aquello que cumplían las ideas en Platón, que es ser algo absoluto y que siendo absoluto es perfecto, siendo es perfecto es algo que nosotros anhelamos. ¿Mm? Eso es lo que se llaman lo que hace de las ideas en Kant principios regulativos. ¿Está claro? Sí, sí, profesor, gracias. Gracias. Me parece que hablo así y los amedrento, les produzco terror, pero Sí, bueno. un poco, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Es que si no, ¿conocen la historia de Einstein? Einstein, una señora, un señor, la verdad que no me acuerdo, le pregunta, ¿me podría explicar la teoría de la relatividad? Pero ¿cómo no? Le dice Einstein. Entonces se le explica, le dice, la verdad, no entendí nada, le dice el otro. Entonces, no me la podría reformular, entonces Einstein la reformula. Y esta persona dice, la verdad, no entendí absolutamente nada. Y al final Einstein da una explicación un poco vulgar, digamos, común. Entonces la otra persona dice, bueno, ahora sí la entendí, bueno, pero esto no es la teoría de la relatividad, le dice, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa si nosotros, si en este caso yo trato este tipo de temas en un nivel del lenguaje que no corresponde. Quizás por ahí entiendan lo que yo digo, pero eso que entienden no es Kant. ¿Se dan cuenta? Por eso Sí. yo tuve tanta, perdón, voy a hablar bien, tanta paciencia con Kant y les di tanto tiempo y le pusimos tanto trabajo, porque sé que es difícil. Es como que algo después se te tiene que meter en la cabeza como un mecanismo. Sí. Y eso es lo que cuesta. Bueno, la otra pregunta era qué eran los fenómenos. Aquí hay que entender esto. Podéis ver el yo pienso. Bueno, el yo pienso igual les dije que no se los voy a tomar. Pero vamos al fenómeno. ¿Qué significa fenómeno? En principio, la palabra etimológicamente, en sentido etimológico, quiere decir lo que aparece por sí mismo. Eso quiere decir fenómeno. Pero en Kant, fenómenos es la trama de sustancias que se encuentran enlazadas por la ley de la causalidad y la acción recíproca. O sea, con esto es muy simple de entender. Ustedes van al médico, ¿no? Les duele la cabeza, no hablemos de coronavirus, les duele la cabeza, les duele las articulaciones, tienen fiebre, tienen frío, ¿sí? Están muy decaídos. Entonces el médico, ¿qué hace? Dice, vos lo que tenés es gripe y te da un remedio, ¿no? Hace eso. ¿Cómo llega el médico a esa conclusión? ¿Por qué? Porque hay una serie de fenómenos, esto es, de síntomas que aparecen, y lo que hace es el médico conocer cuáles son las causas de esos síntomas, y entonces ¿qué te da? Un remedio. ¿Qué es lo que estaba en la cabeza del médico? Más allá del saber médico, más allá de lo que sepa el médico acerca de enfermedades. Lo que está por encima o por debajo, digamos como sosteniendo ese tipo de afirmaciones acerca de la enfermedad, es que el médico, como todo científico, cree que los fenómenos ocurren porque están en realidad entrelazados unos con el otro, uno con otro. Y ese entrelazamiento es la causa y el efecto y la acción recíproca. Por eso Kant está como, esto está en la analítica de los principios que la pasamos por encima nosotros, lo que él les dice a Kant, a los científicos, ustedes pueden pensar científicamente porque estamos, todos los seres humanos, pero en particular los científicos, dotados de una serie de nociones que nos dan una suerte de perspectiva de la realidad que permite conocerla. Esto es, lo que el médico conoce sin que se lo plantee explícitamente en su cabeza, ya forma como su sentido común, es la ley de la causalidad.
porque si no hubiese ley de la causalidad, él debería decir que las enfermedades tienen causas misteriosas, milagrosas, divinas. Si nosotros nos salimos de la ley de la causalidad, tenemos que admitir causalidades no fenoménicas. Y una causalidad no fenoménica son los milagros. Entonces, ningún médico, cuando nosotros vamos a la consulta, no va a sacrificar una gallina, va a hacer una danza, nos va a regar con la sangre de la gallina para que nos curemos, ¿no? ¿Qué hace? Observa, diagnostica y hace una terapéutica. Pero ¿dónde está basado todo eso? Está basado en la ley de la causalidad, en que cada cosa que ocurre tiene una causa, y esa causa es fenoménica, porque lo fenoménico, y esto lo vemos también en la parte de la ética de Kant, es una, como yo le llamo, una trama horizontal. Si no fuera horizontal, digo vertical, serían causas divinas, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico es, si yo fuera un griego de la época arcaica, y veo que un rayo destruye mi casa, diría, Zeus está enojado conmigo, ¿no? Y si fuera una persona de nuestra época, diría, qué mala suerte que tengo, el rayo cayó sobre mi casa. ¿Me explico? Esa es la diferencia. O sea, cuando hablamos de fenómenos, hablamos de una trama, de substancias, o sea, de cosas que están entrelazadas entre sí. ¿Cómo están entrelazadas? Por la causa y el efecto. Y por la acción recíproca. La acción recíproca se los explico con el famoso ejemplo del billar. Yo le pego con la bola blanca a la bola roja. Y la bola roja claramente se mueve, ¿no? Entonces podemos decir, la causa del movimiento de la bola roja es el impacto que produce la bola blanca sobre ella. Y la acción recíproca es que la bola blanca que le pega a la bola roja también tiene un efecto, porque el golpe debilita su movimiento. Eso se llama acción recíproca. O sea, el efecto a su vez es causa de un efecto. Se llama eso acción recíproca. Y todo lo que ocurre en la naturaleza, para que pueda, o en la medida que ocurre en la naturaleza, significa que ocurre según la ley de la causalidad. Y no hay otra posibilidad. O sea, les doy el ejemplo del médico porque todos fuimos al médico alguna vez y a todos nos han detectado alguna enfermedad y nos han dicho, tome tal cosa. Pero lo que estaba en la cabeza del médico, aunque el médico no se dé cuenta, es una convicción que dice, todo lo que ocurre en el orden de los fenómenos tiene como causa algo fenoménico. Si no, como decíamos, o algunos dijeron, si un científico en la época ahora, en el COVID-19, dice, esto es un castigo divino, ¿qué le hace la comunidad científica al médico? ¿Qué le hacen? ¿No saben lo que le hacen? Ay, no te escucho, Bruno. Claro, lo echan. Le dicen, anda al templo, anda a la iglesia, anda, no sé, pero acá no. Porque acá somos científicos y los científicos regulamos nuestro conocimiento con determinados principios. ¿Cuáles son? El principio fundamental es la ley de la causalidad. Si no, no hay ciencia. Bueno, entonces, contestando a la pregunta, ¿qué es un fenómeno? Decimos que los fenómenos son es aquello constituido por sustancias que están entrelazadas entre sí por la ley de la causa y el efecto y la acción recíproca. Eso es lo fenoménico. Ahora, fenómeno también lo tomamos nosotros cuando hablamos de la ética kantiana. El orden de lo fenoménico es el que está entrelazado con los imperativos hipotéticos. ¿Por qué es eso? Porque yo digo, volvamos al ejemplo de las bolas de billar, ¿no? La bola blanca causa el movimiento de la bola roja, ¿no es así? Digan que sí. Bien. En nuestra vida cotidiana, cada vez, o sea, sigamos con cada vez que la bola roja, la bola blanca le pega a la bola roja se mueve, ¿no?
Ese es el orden de lo fenoménico. Ahora trasladémoslo a nosotros. Nos levantamos a la mañana somnolientos, sedientos y hambrientos. Entonces, cada vez que me levanto a la mañana, debo desayunar. Ahí tienen la causa y el efecto. Eso se llama el orden de lo fenoménico, y cuando se traslada a nosotros, adquiere el nombre de imperativo hipotético, que dice, cada vez que tengo hambre, debo comer. ¿Sí? Ese es el imperativo hipotético. ¿Sí? Que tiene que ver con lo fenoménico, y tiene que ver con la naturaleza, y tiene que ver con los intereses y los deseos. No es que el orden de lo fenoménico sea malo. Nosotros vivimos necesariamente como seres vivos en el orden de lo fenoménico. Tenemos que ir al baño, tenemos que beber, tenemos que comer. Eso se llama orden de lo fenoménico, que es la naturaleza tal como se expresa en nosotros. En tanto cuerpos vivos pertenecemos a la naturaleza. En tanto cuerpos vivos conformamos una parte de una trama infinita que es todo lo vivo. Bien, esa trama infinita de todo lo vivo, de la cual nosotros formamos parte, está necesariamente constituida o atravesada por lo fenoménico. Y lo fenoménico se muestra en nosotros bajo la forma de imperativos. ¿Cómo llamamos los imperativos? Hipotéticos. Recuerden que hipótesis es la noción griega, es una palabra griega que es una palabra compuesta. Jupó quiere decir debajo, como en inglés, ¿no? Y tesis quiere decir colocar o poner. Por ejemplo, la palabra biblioteca, ¿no? Es donde pongo los libros, ¿sí? Entonces, hipótesis, o la tesis doctoral, es algo que uno propone, o la tesis de un teorema. Entonces, hipótesis quiere decir algo así como los peldaños de una escalera, o sea, para que pase esto debe pasar tal cosa. Eso es un imperativo hipotético. Y los imperativos hipotéticos son la manera que tiene en nosotros de manifestarse nuestro ser natural. Llamamos a esa trama los fenómenos, que nos trasciende lo fenoménico. Es el universo lo fenoménico. Lo único que no es fenoménico es el imperativo categórico, porque no viene del cuerpo, viene de la razón, viene de otro lado. ¿Cómo nos damos cuenta que nos viene de otro lado? Porque no tiene la forma del imperativo hipotético, que es la forma de la legalidad natural de los fenómenos. El imperativo categórico no dice, hace esto para que ocurra tal cosa. Cuando nos levantamos y tomamos el desayuno basados en imperativo hipotético. Para dejar de tener hambre debemos comer, ¿sí? Ese es el imperativo. Ahora, cuando se dan cuenta que es relativo, haz esto para que ocurra esta otra cosa. Desayuná para dejar de tener hambre, desayuná para mantener la salud, desayuná porque te gusta, como quieran llamarlo, ¿sí? Son imperativos hipotéticos. Ahora. Perdón, por ejemplo, tengo sueño, bueno, me voy a dormir. Una Y cosa así sí, sería. todas las cosas que se les ocurran son imperativos hipotéticos. Todo lo que Sería, tenga que ver con los deseos o los intereses. O ¿sí? sea que sería es una... actuar para... Perdón. A ver, esperen que... Galaxy, ¿me estás hablando vos? Sí, ¿qué tal? Buen Claudia, día. ¿cómo le va? Buen día. Estás en O el sea que medio el de imperativo los campos. Sí, Ah, dime. me salí afuera porque adentro hace Sí, calor. sí, O sea que el imperativo hipotético vendría a ser esa acción que nosotros realizamos para lograr un objetivo, un fin. claro, no es la acción. El imperativo es la forma De que cómo tiene. proceder. Claro, es lo que a vos te pasa algo. Te pasa algo como tener sed. Entonces decís, no lo decís porque no es que nosotros decimos, No, tengo sed, es debo inconscientemente. tomar agua. Está implícito. ¿Por qué? Porque esa es la ley de la naturaleza que está en nosotros. Somos seres vivos y en tanto seres vivos pertenecemos a la naturaleza. Y los seres vivos, por naturaleza, beben, comen, descomen. Eso es así, desde las plantas hasta nosotros, ¿sí? Y eso se aparece a nosotros como un deseo, como un interés. Porque también puedo decir, si quiero ganar plata, debo hacerme un plazo fijo. Si quiero preservar mis ahorros, debo comprar dólares. Eso también son imperativos hipotéticos.
son de la misma forma. ¿Por qué? Porque es, haz esto para que ocurra tal cosa. ¿Mm? Actuar para alcanzar una finalidad sería. Claro, son siempre relativos, tienen que ver con hay una relatividad porque es esto para esto. En cambio, el imperativo categórico no dice haz esto para esto, te dice haz esto y punto. No pone condiciones. En el famoso ejemplo de la viejecita ascendiendo al colectivo, no te dice el imperativo levántate para quedar bien con el mundo, para sentirte bien vos mismo, para acceder al reino de los cielos. Te dice, levántate porque es lo que debes hacer. ¿Te gusta, no te gusta, te sentís bien, te sentís mal? Nada. Eso es lo que debes hacer. Y ese imperativo no es relativo, porque no dice, haz esto para que ocurra esto otro. ¿Mm? Por favor, no pongan neoménico, es nouménico. Nouménico. ¿Sí? Pertenece a lo nouménico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que así como yo tengo este celular, ¿no? Yo lo puedo percibir de 1000 maneras. Lo puedo desarmar, lo puedo leer, me lo puedo comer, puedo hacer lo que quiera con ese celular. Pero nunca mi conocimiento del celular va a ser igual al celular. Sí, está bien, Irene Vázquez. Se puede decir que estamos regidos por imperativos hipotéticos y eventualmente por imperativos categóricos. Porque yo puedo experimentar imperativos categóricos y no darles nunca bolilla. O sea, toda la gente que actúa mal es porque no obedece esos imperativos. O sea, el tipo que acepta una coima no está aceptando un imperativo que le dice robar, no debes robar. ¿No? Está claro eso. Por eso tiene que ver, bueno, sigamos con el ejemplo del celular. Mi conocimiento del celular nunca va a ser equivalente al celular mismo, tal como es en sí mismo. Mi conocimiento, el contenido de mi conocimiento del celular no está hecho de plástico. ¿Se dan cuenta? Yo lo que tengo del celular son representaciones. Tengo la representación sensible del celular, pero esa representación no es la cosa misma. Hay un abismo entre el celular y mi conocimiento del celular. Yo lo puedo operar, lo puedo tocar, lo puedo usar, lo puedo desarmar, lo puedo arreglar, pero yo no soy el celular. ¿Me explico? Cintia Bustamante, que me no mira. es que tiene que ver, perdón, no es que tiene que ver que no, el conocimiento no va a ser absoluto. Exactamente, Porque yo nunca voy a terminar de saber cómo está compuesto el celular. No es porque no voy a terminar, sino no es una cuestión de tiempo, que algún día lo sabré. Nunca mi conocimiento del celular será equivalente al celular. No es una cuestión de conocimiento, es una imposibilidad de hecho. ¿Por qué? Porque mi conocimiento del celular no es de plástico. ¿Me explico? Sí. El conocimiento no es las cosas, representa las cosas. Por eso Kant habla de representaciones. Tenemos representaciones de las cosas, pero no a las cosas. A eso que nosotros no podemos nunca acceder por el conocimiento, Kant lo llama cosa en sí. Ahora, ¿cómo lo llamo? Perdón. Cosa en sí. La cosa en sí y el fenómeno. El fenómeno es lo que se nos aparece y podemos lícitamente conocer. Lo que no podemos conocer es ser. Eso que se acuerdan en Platón y en Sócrates decíamos, quien conoce el bien se vuelve bueno. Y sí. Eso resulta, bueno, eso no pasa en Kant. Yo puedo tener representaciones del bien, pero no al bien mismo. Hay un abismo entre el conocimiento y las cosas. Eso no quiere decir que mi conocimiento de las cosas sea falso, porque fíjense que estamos hablando a través de un dispositivo que nos puede conectar con el mundo entero. Eso es obra del conocimiento. Lo que quiere decir Kant con que el conocimiento no puede llegar es que el conocimiento no es equivalente a las cosas. Tenemos representaciones de las cosas, pero no a las cosas. Ahora, si traslado esa escisión entre cosa en sí y fenómeno a mí mismo, puedo decir que, como decíamos recién,
somos seres fenoménicos, ciertamente. Ahora, si somos seres solamente fenoménicos, ¿cómo explico el imperativo categórico? ¿Se dan cuenta que no lo puedo explicar? ¿Por Sí. qué? Porque si fuéramos solamente nosotros entes fenoménicos, nuestros únicos impulsos a la acción habrían de provenir sola y exclusivamente del orden natural, del orden de la naturaleza. Eso equivaldría a decir que la vida humana es una forma de vida animal sofisticada. ¿Qué es lo que nos distingue radicalmente de los animales? Que nosotros podemos actuar por deber. Y ese actuar por deber se expresa en los imperativos categóricos. Entonces, la única posibilidad que existe de que haya una causalidad no fenoménica es que esa causalidad provenga de un lugar que no son los fenómenos. ¿Y cuál es ese lugar donde no hay fenómenos, sino el orden nouménico? ¿Por qué dice esto Kant? Porque manda absolutamente, y en la naturaleza no hay nada absoluto, todo es relativo, todo es causalidad, todo es causa y efecto. Pero si de pronto aparece en nosotros algo al que nosotros no le podemos asignar un origen fenoménico. ¿Por qué? Porque no tiene que ver ni con el interés, ni con el placer, ni con el, digamos, con el cuerpo en particular. Porque justamente estamos resignando un deseo corporal de permanecer sentados, porque estábamos cómodamente ubicados en el colectivo, resignamos, humillamos, como dice Kant, ese aspecto nuestro de lo sensible, porque evaluamos algo como valioso. ¿Qué es más valioso que el que yo me quede sentado? Que esta señora pueda mantener su vida de un modo más amable, más confortable, o en todo caso, la estoy cuidando para que no se lastime. Entonces la pongo a ella como un fin en sí mismo. El fin no está en mí. Como alguien decía muy bien recién, la finalidad del imperativo hipotético es conseguir alguna cosa. Acá lo único que yo busco en el imperativo categórico cuando le doy el asiento es su propio bienestar. Y eso, recuerden, es acorde con la segunda formulación del imperativo categórico que dice: nunca consideres a otro ser humano como un medio para otra cosa, sino como un fin en sí mismo. Yo lo que estoy haciendo cuando le doy el asiento es considerarla a ella como un fin en sí mismo. Las necesidades biológicas corresponden a lo fenoménico, exactamente. Y esas necesidades mandan a través de imperativos hipotéticos, aunque nosotros no los pensemos. Pero sigo con el mismo ejemplo. Tengo hambre, ¿cómo? Uno no dice, voy a elaborar el imperativo hipotético para comer. No, eso ocurre. Lo que pasa es que Kant dice, en principio lo que hay, y la libertad es claramente cuando nosotros, o sea, recuerden esto de la libertad. La libertad es un movimiento, ¿no? Y ese movimiento tiene dos instancias. Cuando le doy el asiento a la señora, me estoy liberando del orden de lo fenoménico. ¿Está claro eso? Le estoy diciendo al orden de lo fenoménico, vos no sos para mí lo esencial. Y a la vez me estoy adhiriendo a un orden que considero más alto, que es aquello que me manda el imperativo categórico. Entonces fíjense que libertad para Kant es un doble movimiento. Por un lado es un movimiento de liberación. ¿Liberación de qué? Del orden de lo fenoménico. Y por el otro lado es un movimiento de adhesión, porque adhiero a un orden que considero yo más alto. Si ustedes quieren, aunque esto sería una cuestión histórico-política, el 9 de julio de 1816, los congresistas reunidos en la ciudad de Tucumán, en la vieja casa de Tucumán, decidieron liberarse del orden instituido por la colonia española, por la monarquía española,
y decidieron adherir a un orden que consideraban superior, que es ser una nación independiente. Eso llévenlo al darle el asiento a la viejita y es exactamente lo mismo. Me libero de un orden porque adhiero a otro. ¿Por qué adhiero a otro? Porque me parece superior. ¿Qué es lo superior cuando le doy el asiento? Eso mandado por el imperativo categórico. ¿Me explico? Sí. Exactamente. Si yo utilizo la razón, por ejemplo, en vez de tomarme un café con crema, me tomo un café con leche, es un acto de libertad, digamos, también. Pero esa no es la libertad en el sentido, o sea, ¿saben por qué? Porque yo ahí estoy utilizando mi razón para poder, digamos, conseguir un bien que considero mayor. Esto es, el café con crema me va a dar más placer que el café con leche. Claro que utilizo la razón, pero la razón en función de quién está. De un imperativo hipotético. Quiero tomar café, ¿cuál será la mejor manera? ¿Sí? O sea, la razón actúa ahí y es de alguna manera una forma de libertad, pero no es la libertad en el sentido fuerte de la palabra. La libertad en el sentido fuerte es cuando yo cambio una legalidad por otra. Cambio la legalidad natural, lo fenoménico, lo desestimo, lo humillo de algún modo, le estoy diciendo, me estoy diciendo a mí mismo, permanecer sentado, si permaneces sentado sos un miserable. Eso es lo que me estoy diciendo a mí mismo cuando me levanto. Me estoy humillando, ¿se dan cuenta? Estoy diciendo, vos sos más que cuerpo, querido. Vos sos más que el deseo de estar sentado. Vos sos un ser humano dotado de razón, y en tanto dotado de razón, libre. ¿Libre de qué? Poder liberarse del orden de lo fenoménico. ¿Cómo lo hago? Adhiriendo a un orden que considero superior, que es el orden nouménico, que equivaldría a la cosa en sí, o sea, equivaldría a la imposibilidad del celular, de que yo lo pueda, de que yo sea celular. Pero eso no quiere decir que no gravite en mí. Gravita eso absoluto, llamado lo nouménico, a través del imperativo categórico que manda absolutamente. Y otra cosa importante es decir que ese imperativo categórico no viene de la naturaleza, no tiene antecedentes, surge de mí mismo, ¿se dan cuenta? Es un puro surgir, no viene de atrás. ¿Qué quiero decir con que viene de atrás? Si yo tengo hambre y como, es porque soy un ser natural, y en tanto ser natural, pertenezco a esa trama infinita que es el universo, regido por la ley de la causa y el efecto. En cambio, el imperativo categórico que manda absolutamente surge de mí. ¿De dónde surge? ¿Del señor Eduardo Oswald? No, surge de algo que está más allá del señor Eduardo Oswald, que es algo absoluto que está en mí. Recuerden, cuando la clase pasada, me estoy poniendo loco, la clase pasada decíamos la metafísica y lo metafísico, ¿no? Lo metafísico es justamente aquello que está más allá de lo fenoménico. Bien, y la otra pregunta era, bueno, ya lo dije, lo nouménico, ¿no? Bueno, lo insisto. Una cosa es que yo tenga conocimiento de algo y otra cosa es que yo sea ese algo. El conocimiento me acerca a las cosas, pero el conocimiento no es equivalente a las cosas. Por eso Kant habla de representaciones. Yo no tengo a las cosas tal como son en sí mismas. Lo que yo tengo de las cosas son sus presentaciones a través de los sentidos y los sentidos a través de las intuiciones, ¿no? Que me dan una captación inmediata de las cosas. En cambio hay algo que está más allá de todo eso fenoménico que nos es imposible de conocer. Kant llama eso cosa en sí. Ahora, si trasladamos esa misma dicotomía entre cosa en sí y fenómeno a nosotros mismos, eso que llamamos cosa en sí en las cosas, se llama noumeno. Y lo otro, nuestro cuerpo, se llama fenómeno. Somos seres fenoménicos. Mirá cómo duerme la nena Eva Scalandri. Se ve que Kant es un somnífero de
de buena calidad. Bueno, yo pienso, les dije que no lo iba a tomar, pero si quieren, como es un tema tan interesante, o sea, Kant se da cuenta que más allá de la sensibilidad y el entendimiento debe haber algo o alguien que se da cuenta de todo lo que hace la sensibilidad y el entendimiento, ¿no? Que es el mundo. Hay un espectador que está siempre presente, y esto lo damos con el ejemplo de nosotros, en este momento, seguimos siendo los mismos de hace 10 minutos, pero sabemos que esos que éramos hace 10 minutos no somos los mismos que ahora. Hace, no sé, 10 minutos no teníamos sed, por ejemplo, ahora tenemos sed, somos distintos, pero sin embargo hay algo en nosotros que nos notifica incesantemente que somos los mismos. Eso es el yo pienso, ¿no? Que es algo que permanece idéntico a sí mismo en el tiempo. Piensen, por ejemplo, las cucarachas. Háganse por un momento cucarachas. ¿Cómo perciben el mundo? Perciben el mundo como peligro, no peligro, frío, calor, comestible, no comestible. Ese es el mundo de la cucaracha. Y ese mundo no, digamos, está instalado en la cucaracha de una vez y para siempre. O sea, cuando la cucaracha se transformó en cucaracha, lo que rigió su comportamiento siempre fue eso. ¿Se dan cuenta? Las hormigas hace 300 millones de años que son iguales, y hace 300 millones de años se comportan igual. Esto es, hay como una impronta, como una matriz, que llamaremos lo instintivo, que las hace comportarse de esa manera. En cambio nosotros nos sabemos como habiendo sido variables. No, el yo pienso no se modifica, porque si se modificara nosotros no sabríamos los que fuimos hace 10 minutos, ni tampoco sabríamos que fuimos aquellos que fuimos niños. ¿Se dan cuenta? Es una especie de milagro que existe en nosotros, que es el yo pienso, que es capaz de mantener, claro, muy bien Yamila, no es una cosa, es una acción. No sé si leyeron, el otro día salió un artículo en La Nación de unos investigadores del cerebro de alguna universidad de Gran Bretaña que decía que la conciencia no está ubicada en ninguna parte del cerebro, que la conciencia es como si fuese una fuerzas electromagnéticas, pero que están distanciadas de las células. Por supuesto que si las células no funcionan, tampoco funciona la conciencia. Pero a lo que voy es que esa forma, podemos llamarle, que también podemos llamarlo la conciencia, es lo que permanece en el tiempo en nosotros y nos otorga la identidad de ser quienes somos. ¿Por qué? Porque como les decía el otro día, si uno piensa en determinadas maneras de ser, de cómo uno es, dice, bueno, yo soy así porque cuando yo era chico, mi abuelo me decía o sentía o me hacía o mi abuela, ¿entienden cómo se fueron creando en nosotros lo que somos? ¿Y cómo sabemos, cómo somos capaces de que eso que nos pasó por ahí en la tierna infancia, ahora se recupere como siendo nosotros estos que somos? Porque hay algo en nosotros que es capaz de recuperar a su manera toda nuestra historia, desde que nacimos. Eso que si Kant no se ocupa de eso, pero les quiero dar el ejemplo para mostrar que existe en nosotros esa capacidad de algo que si bien es siempre idéntico a sí mismo, porque si cambiase viviríamos como la cucaracha, ¿entienden? No recuperaríamos el pasado. La cucaracha no dice, yo anduve por aquí hace 3 días. ¿No? ¿Se dan cuenta? No dice eso. Vive en la inmediatez de los estímulos. En cambio nosotros podemos decir, sí, me acuerdo que, esto no lo voy a hacer porque ya una vez lo hice y lo hice mal. Vamos a intentar hacer esto,
todo eso es posible porque hay en nosotros esa presencia permanente y que, como digo, se mantiene idéntica a sí misma en el tiempo y sin embargo es la que hace posible el tiempo. Es como decir, ¿cómo me doy cuenta de que el tren pasó? Porque yo no pasé. Llévenlo eso mismo, es, mi vida pasó o pasa de muchas maneras desde hace el tiempo desde que nací. Y sin embargo hay algo que se mantiene idéntico a sí mismo y que además hace que yo sea quien soy. ¿Me explico? Es un milagro que está en nosotros y que permanentemente está. Bueno, eso era yo pienso. ¿Alguna pregunta más? Vamos que ahora ya estoy con todas las... ya me he despertado definitivamente. Esperen que me voy a buscar mi agüita. Bueno, ¿qué no hay más preguntas? Miren que esto es, hablen o callen para siempre, ya no va a haber otra clase. Profe, una preguntita. ¿Vio donde dice el cuestionario que dice cuántos juicios hay? Sí. ¿Cuántos Bueno, tipos de juicios hay? Ahora voy, puede ser que recién, sean perdón. 3. Espera que antes de que me olvide, hágame acordar, recién preguntaron algo de las antinomias, sí. Perdón, ¿quién me está hablando ahora? Andrea, dime. Sí. Dime, Andrea. Puede ser que, sí, puede ser que hay 3 tipos de juicios. Analíticos, sintéticos y El sintéticos a priori. analítico, el sintético y el sintético a priori. Esos son los ¿O 3 yo me tipos de confundo? juicio. Sí, son los 3 tipos Son de 3 juicio. tipos. Sí. Está. No confundir con la clasificación de los juicios, que es otra cosa. Sí, es otra cosa Cantidad, cualidad, distinta. relación y modalidad. Aquí pregunta por las antinomias. Está. Bien, nos ubicamos. ¿A qué pregunta responde la lógica trascendental? Toda la lógica trascendental. Decíamos, a la pregunta ¿qué puedo conocer? Y esa pregunta además tenía otro complemento que decía, ¿es posible la metafísica como ciencia? ¿No? Entonces, la lógica trascendental, que se divide en analítica trascendental y dialéctica trascendental, en su primera parte, esto es, la analítica trascendental responde a la pregunta ¿qué puedo conocer? ¿Qué es lo que puedo conocer? El orden fenoménico. ¿Cómo conozco ese orden fenoménico? A través de nuestras capacidades cognoscitivas. ¿Cuáles son nuestras capacidades cognoscitivas? La sensibilidad y el entendimiento. ¿Cómo se expresan esas capacidades cognoscitivas de la sensibilidad y el entendimiento? A través de las intuiciones y los conceptos. Ahora, ¿todas las intuiciones o todos los conceptos? No. Hay determinadas intuiciones y determinados conceptos que tienen un papel de fundamento. ¿Cuáles son? Aquellos que llamamos trascendentales. En la sensibilidad, el espacio y el tiempo, y en el entendimiento, los conceptos puros del entendimiento o categorías. Ahí, con eso, Kant responde a la pregunta ¿qué puedo conocer? Pero queda la otra pregunta, ¿es posible la metafísica como ciencia? La metafísica es una disciplina que en la época de Kant estaba constituida por 3, digamos, subdisciplinas. La psicología racional, la cosmología racional y la teología racional, que a su vez tenían por función la tarea de determinar qué cosa es el alma, qué cosa es el mundo y qué cosa es Dios. Ahora bien, respecto del alma, el interés principal de la psicología racional era demostrar que el alma es una sustancia, que el alma era simple, que el alma era inmortal y que el alma era el sujeto, ¿no? Esas 4 cosas que la psicología racional
intenta demostrar a través de esta disciplina llamada psicología racional, no sé si lo dije bien, Kant la destroza diciendo que señales metafísicos en sus deducciones o en sus demostraciones cometen un error lógico. Ese error lógico se llama paralogismos. Recuerden que no voy a tomar esto, ¿sí? Voy a ocupar de las antinomias, pero como todo tiene que ver con todo, entonces, la tarea de esta disciplina llamada psicología racional, que intenta demostrar que el alma es sustancia, que el alma es sujeto, que el alma es simple y que el alma es inmortal, le dice, señores, lo lamento, pero eso es indemostrable. ¿Por qué es indemostrable? Porque ustedes cometen errores lógicos. Pero en última instancia es indemostrable porque nadie puede conocer al alma. ¿Por qué no puede conocer al alma? Porque no hay ninguna aparición sensible que tenga el alma, no hay ninguna representación de alma sensible. Sensible quiere decir corroborable. Esto, o con esto, Kant destroza a esa disciplina llamada psicología racional. La otra es la que intenta demostrar la existencia de Dios, esa recuerden, que se llama teología racional. Y Kant también, bueno, recuerden hay dos demostraciones o contrademostraciones, una se llama ir de lo conocido a lo desconocido y la otra es la insuficiencia de la prueba ontológica. Pero eso no lo voy a tomar, pero si lo quieren poner en el examen, bienvenido. Pero sí vamos a tener en cuenta el tema de las antinomias. Tanto en la psicología racional, el alma, como en la teología racional, Dios, hay errores. La metafísica comete errores y por eso no puede demostrar lo que pretende demostrar. Pero con las antinomias no hay errores lógicos, y eso es lo conmocionante. Que, digamos, ¿cuál es la idea de mundo? Recuerden, la idea de mundo que corresponde a las categorías de causa y efecto, ¿sí? La idea de mundo sería el ideal del conocimiento de todos los fenómenos, como si fuera el mundo de las ideas de Platón, ¿no? Y ahí, como decíamos, la metafísica no comete errores lógicos, pero peor, llega a formulaciones lícitamente obtenidas, esto es, sin haber cometido errores, pero contradictorias. Y eso es un escándalo, porque como decíamos el otro día, si yo agarro un matemático egipcio, un matemático argentino y un matemático australiano, todos concluyen en lo mismo. O sea, no hay opinión respecto que 2 más 2 es 4, claramente. Y si traigo físicos o químicos ocurrirá lo mismo. Pero parece que con la metafísica no pasa eso. Cada metafísico tiene su propio libreto. Hay algo que no está funcionando bien. Y el ejemplo más elocuente de ese algo no está funcionando bien con la metafísica es que cuando ella, la metafísica, se ocupa de la idea de mundo, llega a conclusiones contradictorias. Esas conclusiones contradictorias se llaman antinomias. Y esas conclusiones contradictorias corresponden a los empiristas y a los racionalistas, que son las dos escuelas filosóficas en pugna en época de Kant, y que él termina como resolviendo este problema. Las antinomias son 4, y acá es donde uno tiene que percibir la maravillosa arquitectura de todo el pensamiento kantiano. ¿Por qué son 4? Porque tienen que ver con la cantidad, con la cualidad, con la relación y con la modalidad, que es, si ustedes recuerdan, tal como están establecidos la forma de los juicios, la tabla de los juicios. Según la cantidad, dicen los metafísicos, los empiristas dicen, el universo es infinito en el tiempo y en el espacio. Y los otros dicen, el universo es finito en el tiempo y en el espacio. Cantidad, según la cualidad, todo es divisible al infinito, nada es divisible al infinito. ¿Qué dice Kant? Señores, espacio y tiempo no
forman parte de las cosas, sino de nuestra manera de conocerlas. Por lo tanto, yo no puedo ni afirmar ni negar que el universo es finito o infinito. ¿Por qué? Porque cuando hablo de universo hablo de espacio y hablo de tiempo. Y tiempo y espacio, ¿qué son? Algo que pertenece a las cosas o a nuestra manera de conocer las cosas. Respuesta: a nuestra manera de conocer las cosas. Por lo cual, esas dos primeras antinomias simplemente están mal formuladas. ¿Por qué? Porque consideran que tiempo y espacio pertenecen a las cosas y no a nuestra manera de conocer las cosas. ¿Me explico hasta ahí? Los pocos que veo las caras me miran con una cara de perplejidad. Bueno, pero la tercera antinomia no. La tercera antinomia tiene una particularidad que es interesante. Dice: no existe causalidad por libertad. ¿Sí? Y la otra dice: existe causalidad por libertad. Por supuesto, la primera corresponde a los empiristas y la segunda corresponde a los racionalistas. Pero Kant dice, bueno, pero acá ambas son verdaderas, dependiendo de la perspectiva en que yo me ponga. Si yo me pongo en la perspectiva del orden de lo fenoménico, la afirmación no existe en el orden fenoménico causalidad por libertad es verdadera. ¿Por qué? Porque eso equivaldría, voy a poner otra vez el mismo ejemplo que pongo en las clases, yo acá tengo una lapicera, ¿no? La tiro, no sé si la vieron caer, ¿la ven caer? Se ve poco. Eso equivaldría a pensar que en algún momento esta lapicera decidiría no caerse. Eso sería causalidad por libertad. Y sabemos que en el orden fenoménico, por lo menos por ahora, las cosas ocurren porque son efecto de una causa. Y si no, no hay, ¿no? O sea, la ley de la gravedad rige a todos los movimientos, tanto en la Tierra como en el universo, ¿no? Podríamos pensar que, o sea, ni el más fantasioso de los individuos podría pensar que esta lapicera, mientras está cayendo, dijese, bueno, no me voy a caer. ¿No? Eso sería causalidad por libertad y resulta absurdo. Entonces, la afirmación no existe causalidad por libertad es válida si nos atenemos al orden de lo fenoménico. Esto es, al orden que hablábamos recién. Somos parte de la naturaleza. La naturaleza es una trama constituida por entes que están regidos por la ley de la causalidad y la acción recíproca. De ahí no nos salimos. Y entonces la afirmación de los empiristas, no existe causalidad por libertad, es verdadera si nos atenemos al orden fenoménico. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasaría si la única causalidad que existiese fuese la del orden fenoménico? No habría lugar para la moral. O en otros términos, como le decíamos un tanto brutalmente, y yo no sé si está justificado, Hitler es inocente. Porque si actuamos fenoménicamente es porque no podemos hacer sino aquello que la naturaleza nos dicta, y no podemos hacer otra cosa que eso. Esto es, si solamente existiese la causalidad natural, o esto es, si negásemos la causalidad por libertad, todo el mundo sería inocente. ¿Por qué? Porque actuaría como actúa la naturaleza, según leyes estrictas donde hay causas y efectos, ¿no? Ahora, la única posibilidad entonces de que exista causalidad por libertad es que nos pongamos no en la perspectiva del fenómeno, sino en la perspectiva del noumeno. Entonces ahí sí admitiríamos que existe causalidad por libertad. ¿Qué quiere decir esto? Imperativo categórico. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué
la crítica de la razón pura está necesariamente ensamblada con la crítica de la razón práctica, o sea, el tema de la causalidad, que pertenece por naturaleza a la crítica de la razón pura, se enlaza con el otro aspecto nuestro, que es el aspecto de la acción. O sea, nosotros conocemos crítica de la razón pura, nosotros hacemos crítica de la razón práctica o fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es el libro que nosotros estamos de algún modo explicando en el artículo el que yo escribí sobre la ética kantiana, ¿no? El del colectivo. O sea, en el ejemplo del colectivo vemos claramente que hay dos órdenes. Un orden fenoménico, que es aquel que me inclina a quedarme sentado, y un orden nouménico, que es aquel que me obliga a levantarme. Eso está en la tercera antinomia. Está perfectamente entrelazado en la tercera antinomia. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy sentado y veo que asciende la viejecita, sabemos que nuestro espíritu se transforma en un campo de batalla, donde pugnan determinadas intenciones. Aquellas que dicen, quédate sentado, que la pobre mujer se reviente contra un asiento, que se le rompa la cadera, quédate sentado porque vos tenés derecho y estás cansado, quédate sentado porque esto es mucho más plácido que estar parado. Todo eso es el orden de lo fenoménico. E incluso, como decíamos el otro día, me voy a levantar para demostrarle a todos estos que son unos gusanos. Bueno, eso también pertenece al orden fenoménico, porque lo estoy haciendo para otra cosa. O la otra, que también decíamos, le voy a dar el asiento porque esto es un paso más para la salvación eterna. Eso también es del orden de lo fenoménico. Ahora, si me levanto, y perdón lo que voy a decir, me jodo y le doy el asiento, eso es un acto moral. Porque no busco ningún efecto de esa acción, salvo el bienestar de esa persona. Esto es, lo que yo he hecho es cumplir con el segundo, con la segunda formulación del imperativo categórico, que es: nunca utilices a otro ser humano como un medio, sino considéralo siempre como un fin en sí mismo. Yo cuando estoy dándole el asiento, ¿en quién estoy pensando? En esa otra persona. Y eso por eso es un acto de bien. Kant dice que eso es un milagro, de alguna manera. ¿Por qué? Porque va fuera de lo fenoménico. No es un milagro porque sea excepcional. Es un milagro porque es algo que, si bien se vierte en lo fenoménico, ¿qué quiero decir con que se vierte en lo fenoménico? Hay acciones que acontecen en lo fenoménico. Me levanto, le hablo, me agarro, la señora se sienta, todo eso es del orden fenoménico, claramente. ¿Pero está inspirado en el orden fenoménico? No, está inspirado en otro orden, aquel del deber, que podríamos decir la humanidad en mí. O lo que Kant llama la buena voluntad. Eso que es lo más bueno sobre la tierra, ¿no? No hay nada más bueno ni en el cielo ni en la tierra que la buena voluntad. Eso es lo que Kant se da cuenta que no se puede explicar. No se puede explicar por qué quiero ser bueno. No hay ninguna razón, ¿sí? Por lo menos razón del orden de lo fenoménico, ¿no? ¿Me explico? Profesor, y querer ser bueno, no sé, porque Dios manda, por un seguimiento religioso, ¿eso No. qué sería? Bueno, insisto, si yo hago tal cosa porque me beneficia en la medida en que me voy al cielo, eso, o sea, entiendan que las acciones que ocurren según el imperativo hipotético no son malas. No es malo comer, no es malo beber, no está mal, ¿sí? Ahora, lo que estaría mal es que, en general, siempre mis acciones estén inspiradas por el orden fenoménico. O sea, si yo siendo religioso, hago lo que hago porque aspiro a la salvación eterna, para Kant ese no es un acto moral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque busco otra cosa. Les doy Kant establece, bueno, que hay tres estados.
Uno serían las personas que solo actúan inspiradas por el orden fenoménico, ¿no? No sé, vamos a poner ejemplos, no sé si, bueno, todas las personas que lo único que entienden es su propio interés y su propio deseo. Después hay otro tipo de personas, que ahí entraríamos nosotros, supongo, que cuando nos convoca algo de carácter absoluto a través del imperativo categórico, lo obedecemos. O sea, agarramos y hacemos cosas que no tienen que ver simplemente con nuestros deseos, apetitos o intereses, sino que lo hacemos por deber. Ese es un segundo tipo de persona. Y después hay un tercero, que es más bien una hipótesis, que se llama la santidad. Esto no tiene que ver, piense que Kant no es católico y por lo tanto no cree en los santos, ¿no? Saben que los protestantes, ni la Virgen María ni los santos tienen no están más cerca de Dios, ¿sí? Santidad llama Kant a una persona que solamente actúe por deber, ¿no? O sea, así como hay personas que solo actuasen por inspiración de lo fenoménico, o sea, que siempre hacen lo que quieren y todo lo que hacen es según sus apetitos y deseos, después estamos nosotros, supongo, que actuamos a veces condicionados por el imperativo categórico, o sea, seres morales, capaces de una acción moral, y después habría un tercer estado que sería como el fenoménico, pero del otro lado, o sea, aquellos que en vez de estar siempre inspirados por lo fenoménico, estén siempre inspirados por lo nouménico, o sea, aquellos en quienes la inclinación es el deber. Esos, dice Kant, son amorales, no inmorales, amorales. ¿Por qué? Porque la moral supone el conflicto. La moral supone la polémica entre nuestros deseos, intereses, apetitos y aquello que debemos hacer. O sea, un santo hace siempre lo que debe. Por lo tanto, no existe el conflicto moral para el santo. Para nosotros existe el conflicto moral, porque somos esos seres intermedios entre los dioses y los animales. Aquellos que actúan solamente según sus apetitos, o sea, según imperativos hipotéticos, son animales, técnicamente son animales. ¿Por qué? Porque actúan según lo que la naturaleza, como si fuesen las cucarachas, manda, sus apetitos. En cambio, nosotros estamos en esa situación intermedia. Eventualmente actuamos moralmente. No eventualmente, digo, cuando lo exige un estado de cosas particular, como por ejemplo el evento de la viejecita en el colectivo, actuamos moralmente. Pero hay un tercer estado que no sé si alguien lo cumple, quizás nadie lo cumple, es el santo. Recuerden que no es San Agustín, Santo Tomás, San Expedito, no es católico, es protestante, ¿sí? ¿Vieron que las iglesias de los protestantes no tienen imágenes? ¿Nunca observaron eso? Justamente porque no hay santos, no hay la Virgen María, no hay nada de eso. Bueno, y somos 42, hemos batido el récord, va 42 conmigo. ¿Profe? Sí. ¿Me puede explicar? Es una cita, pero no entiendo más o menos a dónde va orientada. Cuando habla de todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento deriva de la experiencia. Buena pregunta, Julián. Todo conocimiento comienza con la experiencia, quiere decir que si no existe una aparición sensible, una afección sensible, el concepto no actúa. O sea, si decimos por inicio, todo conocimiento comienza por la experiencia, pero cuando dice, pero no todo conocimiento deriva de la experiencia, está diciendo que espacio, tiempo, categorías no vienen de la experiencia. ¿Se dan cuenta? Es como que
ahí Kant le da la razón a los empiristas, le dice, tienen razón, todo conocimiento comienza por la experiencia. Y le da la razón a los racionalistas diciéndoles, pero no todo conocimiento deriva de la experiencia, porque ya sabemos que aquello que llamamos lo trascendental, espacio, tiempo, categorías, ideas, no proviene de la experiencia. ¿Contesté, Julián? Sí, gracias. No sabía Y si dónde ubicarlo. quieren lo corroboramos con este dicho que si ustedes se lo interiorizan van a tener éxito. Es aquello que hace posible la experiencia no aparece en la experiencia. Espacio y tiempo no vienen de la experiencia, nosotros se la imponemos a la experiencia. Y las categorías que hacen posible la experiencia no vienen de la experiencia, se la imponemos a la experiencia. Nosotros decidimos qué son las cosas. Todo esto que hoy ustedes ven a Malena Pichot, a Cualca, o Por Ahora, todo ese tipo de cosas que hablan permanentemente del fenómeno de la deconstrucción, ¿no? Y todo lo que es hoy el feminismo, toda no sé, el movimiento trans, todo eso, no es sino el resultado de esto que está diciendo Kant, que el mundo, de alguna manera, es una construcción del sujeto. ¿Por qué? Porque son las categorías que pertenecen al sujeto, son las intuiciones puras que pertenecen al sujeto, las que hacen el mundo. Eso es, después Foucault retoma, Nietzsche, Foucault retoman esa misma perspectiva kantiana. Por supuesto que no es lo mismo, pero cuando Kant dice, el conocimiento que nosotros tenemos de las cosas no es un reflejo de las cosas, sino que las cosas, más bien, son un reflejo del sujeto, está dando lugar, desde el punto de vista conceptual, a todo este movimiento que es lo que ahora ocurre. El feminismo, como digo, la cultura trans, esto que digamos muchaches, ¿no? Todo eso tiene que ver con la intención de mostrar que las construcciones sociales son eso, construcciones, no son cosas en sí mismas que están fijadas desde siempre, sino que corresponden a construcciones sociales. Y eso, el padre de todo eso es Kant, cuando dice, es el sujeto el que constituye el objeto. Bueno, ahí está todo lo que sigue. Sí, perdón. Ya que habla de feminismo, también habla mucho de eso Simone de Beauvoir y Judith Butler. Claro. Bueno, todos son kantianos, si ustedes quieren, en ese sentido. ¿Por qué? Porque él instituye que esto que llamamos el mundo es una construcción. Y si es una construcción, podría haber sido de otra manera. Eso es lo que ocurre. Hay un cuento, llamémosle ensayo de Borges, que creo que está en otras Inquisiciones, que se llama El idioma analítico de John Wilkins, ¿no? Y en un momento Borges cita una enciclopedia china, ¿no? Que dice, los animales se dividen en aquellos que de lejos parecen pájaros, digamos, los que acaban de romper el jarrón, los que no pertenecen a esta clasificación, los que pertenecen al emperador, ¿no? Es una clasificación totalmente arbitraria. Entonces, Foucault, que es el adalid de este movimiento que sería la deconstrucción, dice que cuando leyó ese texto, eso está en Las palabras y las cosas de Foucault, cuando leyó este texto de Borges, le produjo una sensación rarísima, que es la sensación de darse cuenta de que todo este suelo en el que nosotros vivimos es una construcción. Y si ustedes leen en Foucault el inicio de Vigilar y Castigar, donde dice, mejor dicho, describe, según un cronista de la época, un suplicio en el siglo XVII, supongo, en la época de Luis XV, alguien que había atentado contra el rey, contra Luis XV, y lo que describe el cronista de la época es cómo suplician a este pobre hombre que se llamaba Demián, y decía, el único interés de los verdugos es que siga viviendo y sufriendo lo más posible. O
sea, lo descuartizan, le abren heridas, le tiran plomo en las heridas. Es espantoso de leer. Y Foucault después dice, 30 años después, no se suplició más a nadie en Francia. Y se pregunta irónicamente, ¿es que nos volvimos más buenos? No, es que cambiaron las costumbres. Y eso implica que las costumbres son construcciones. Y esas construcciones se deben, desde el punto de vista filosófico, a que Kant se da cuenta de que el objeto es una suerte de creación del sujeto. ¿Sí? En ese sentido. Porque, por todo esto que venimos diciendo, fíjense esas dos primeras antinomias, ¿no? Que dicen espacio y tiempo pertenecen a las cosas. No, no pertenecen a las cosas. Pertenecen a nuestra manera de conocerlas. O algo más cercano. Hace 30 años, los cines de Buenos Aires, 30 y un poco más, los cines de la calle Lavalle se llenaban para ver las estúpidas películas de Olmedo y Porcel, ¿no? Ahora lo respondo. Y uno ve esas películas y dice, ¿cómo puede ser que alguien con 2 dedos de frente haya podido ver los Colimbas se divierten? O los Caballeros de la Cama Redonda, ¿se dan cuenta? No, es como que los tiempos cambian porque son constructos sociales, ¿sí? Pero si queremos encontrar un antecedente filosófico eminente a esto que dice en última instancia que todo es algo, una construcción, es Kant. Bueno, acá me preguntan la diferencia entre trascendente y trascendental. Trascendente es esto, porque está más allá de mí. Eso quiere decir la palabra trascendente. Lo que está más allá de mí. Todos los objetos que me rodean son trascendentes. Ahora, no es lo mismo decir trascendente que trascendental. En Kant, trascendental es aquello que se denominan condiciones de posibilidad de. Esas condiciones de posibilidad de, además le hemos agregado nosotros el carácter de lo a priori o de lo puro. O sea, Kant se da cuenta que si en nosotros existe una capacidad cognoscitiva tal que sea capaz de elevar lo particular a universal, esa capacidad debe ser conceptual y además pura. ¿Por qué pura? Porque si no, no podría acceder a lo universal. Porque si es empírico, está restringido al orden de la experiencia. Justamente lo trascendental no proviene de la experiencia, pero la hace posible. Espacio, tiempo, categorías, yo pienso, ideas, todas esas son trascendentales, ¿no? Pero no trascendentes. Trascendentes son las cosas que me rodean, ¿no? Incluso mi cuerpo. Contesté, no sé quién me preguntó. O sea, ustedes tienen que perseverar en esta cosa, porque ya estamos muy cerca del parcial, ¿no? ¿En qué quiere decir esto de trascendental? Piensen en las condiciones de posibilidad. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de una vida digna? Todo eso. El examen va a durar 3 horas, sí. En realidad, esto que he hecho con ustedes, no sé si está bien, porque les di, cosa que no hice el cuatrimestre pasado, pero me pareció que darles una guía era bueno. ¿Por qué tengo dudas? Porque si ustedes responden las 60 preguntas, y como el examen no va a tener otras preguntas que esas 60, o sea, van a ser 5 obviamente, no van a ser las 60, si ustedes las responden todas, simplemente pintan y copian, pero bueno, habrán que tenido que tomarse el trabajo de contestar las 60 preguntas y con eso estoy satisfecho. Acá me preguntan cómo va a ser el examen. Van a ser 3 preguntas de multiple choice de San Agustín, 2 preguntas de multiple choice de Kant y 5 preguntas de desarrollo de Kant. O sea, Kant va a tener clara preeminencia sobre San Agustín en lo que hace al examen, ¿no? O sea, las 3/4 partes de la nota va a ser Kant. Y obviamente porque le dedicamos
¿Cuánto hace que hace como un mes que nos estamos dedicando a esto? O supongo que ustedes están dedicando a esto. Profe, ¿me puede repetir? Son 3 preguntas de San Agustín. 3 preguntas de San Agustín, 2 de, o sea, las 3 de San Agustín son de multiple choice. Sí. Recuerden, son 5 preguntas de multiple choice y 5 preguntas de desarrollo, ¿no? Que van a ir en un Word. Y les pido por favor que el Word no es una locura mía, porque si lo pone con verdecito, o sea, me lo pintan resaltan en verde. Porque si me ponen otros colores después, cuando yo los paso al programa donde corrijo, no se me aparecen, tengo que marcarlos, bueno, esto es un problema. Y las 5 preguntas de desarrollo son de Kant. Bueno, acá me preguntan también cómo se promociona la materia. Bueno, tienen que tener. Acá es donde entra en juego la gravitación, llamémosle, de los trabajos prácticos. Supongan que ustedes tienen un 5 en el primer parcial y me sacan un 8 en el segundo. Y todos los trabajos prácticos tienen 7 o más. Entonces ahí lo que hago es, le saco un puntito al 8, se lo agrego al 5 y le sumo 1 por los trabajos prácticos. Una pregunta. ¿Me explico? Si desaprobamos el primer parcial y aprobamos el segundo, ¿hay Sí. recuperatorio del primero? El 24 les tomo el recuperatorio. Okay. O sea, eso lo tienen que tener claro. Yo tengo que corregir muy rápido para avisarles a aquellos que les fue mal, para que se preparen para el recuperatorio. Profe, una preguntita. Puede ser que usted dijo, por ejemplo, en la primera pregunta, ¿no? Dice, la revolución copernicana, aguárdeme un segundito, ¿por qué y en qué sentido es una apuesta, ¿no es cierto? Sí. Bueno, para responderla, primero tengo que poner qué es la revolución copernicana y después responder por qué y en qué sentido es una apuesta, ¿así es? No, es una apuesta porque Copérnico no dijo porque observó los astros, a través de la observación de los astros, hay que pensar que el Sol está en el centro de los planetas. No, él se da cuenta que los cálculos para determinar el movimiento de los planetas con la idea geocéntrica, o sea, de pensar que la Tierra está en el centro, ¿no?, del sistema solar, los cálculos se volvían imposibles. Entonces apostó, ¿qué pasa si en lugar de poner al Sol alrededor lo ponemos en el centro? Van a ver que los cálculos resultan mucho más fáciles y certeros. En ese sentido es una apuesta. Y Kant retoma eso de algo así como una apuesta, diciendo, muchachos, a los racionalistas y a los empiristas que recuerden, son realistas en el sentido nociológico. Creen que el fundamento del conocimiento está en las cosas, ¿no? ¿Qué les parece, diría Kant, si en lugar de seguir considerando a los objetos como el fundamento del conocimiento, hacemos una inversión tipo Copérnico y decimos que el fundamento del conocimiento no está tanto en los objetos, sino en el sujeto? Esa es la revolución copernicana. Claro. Recuerden Eso. que la revolución copernicana, se continúa con el inventario. Sí, perdón. Sigue. Sí, sí. Por eso, si vamos a suponer que usted pregunta, que hace esta pregunta, la revolución copernicana, ¿en qué sentido? Antes de decir en qué sentido, aguárdeme un segundito, ¿por qué y en qué sentido es una apuesta? Antes de responderle eso, primero tengo que responderle qué es la revolución copernicana. Por supuesto. Ahí, ¿así quiere la respuesta usted? No es que quiero, no es imperativo hipotético. No. Lo No comprendo. Es que se me da la gana. Es No, que lo así, comprendo, o sea, es de la manera lo único que que yo quiero.
Lo único que yo quiero es que ustedes aprendan, no quiero otra cosa. No tengo ningún No, interés. lo sé. Mi interés es que Pero es la aprendan. manera que usted quiere que formulemos así la respuesta, porque sé que así debe ser, pero bueno. Ah, bueno, eso es Le otra puedo poner, cosa. es causa y efecto No por es un tal cosa. capricho. O sea, No, lo sé. una respuesta en un examen de lo que fuere, no de filosofía, la respuesta tiene que ser autosuficiente. Eso yo no sé si no me he cansado de decírselo. ¿Qué quiere decir autosuficiente? Que esté completa, que se responda. ¿Y qué quiere decir que responda? Primero, primer paso, definir los conceptos. Segundo paso, desarrollar la respuesta. Tercero, concluir la respuesta. Como les dije la otra vez, si ustedes leen cualquier artículo en el diario, cualquier tesis, cualquier paper, van a ver que tiene esa estructura. Y eso es lo que yo pretendo con una respuesta, no en un parcial de filosofía, en cualquier parcial, en cualquier examen que ustedes deban hacer. No es un capricho, entiéndanlo así. Es lo que les da a ustedes el estatus de estudiantes universitarios. Si ustedes no acceden a eso, no les va a ir bien, porque así es como debe ser. Es así, no hay otra manera. Fíjense. Bueno, esperen que voy a responder a hay algunas preguntas de las promociones. Si yo me saqué un 4 en el primer parcial y un 10 en el segundo, no hay promoción. La promoción no es sumo primer parcial al segundo parcial y divido por 2. No es así. ¿Por qué? Porque lo que la promoción significa es que el comportamiento o el rendimiento ha sido parejo en las dos partes del cuatrimestre, esto es en los dos parciales. Es rarísimo que alguien se saque un 4 en el primero y un 10 en el segundo. Si hubiese algún caso de esos, yo les voy a tomar un examen complementario de ese examen en el que sacaron un 4. ¿Por qué? Porque no, yo sí puedo 5, 8 y trabajos prácticos excelentes. ¿Por qué? Porque 8 y 5 me da 13, ¿sí? Y dividido da 6,50. Están muy cerca de la promoción. Pero han tenido un comportamiento más o menos parejo y se le suma que los trabajos prácticos están bien, ¿no? O sea, es ahí donde los trabajos prácticos tienen una incidencia positiva en la nota final. Por supuesto, tienen que haber sido entregados todos los trabajos prácticos, que era la condición previa. Ahora, promover significa que tengo 7 o más de 7 en los dos trabajos prácticos, en los dos parciales, perdón. Eso se llama promoción. La materia ya la tienen puesta en la libreta y no se olvidan de mí y de la filosofía. Si tienen de promedio entre 4 y 6, deben dar examen final. El examen final es un examen donde se pregunta todo el programa, ¿no? Otra vez, ¿sí? Y no sé qué otra cosa. Bueno, lo de los trabajos prácticos, insisto, tiene incidencia positiva en aquellos casos donde las notas están muy cerca de la promoción del 7 y además han sido todos buenos o muy buenos. Claramente. Silencio. El final lo va a tomar usted. Sí, a ustedes se los tomo yo. Cada docente le toma examen final a sus alumnos. Lo que les quería decir es que, menos mal que me acordé, vamos a respetar los turnos en los que ustedes se inscribieron, ¿no? O sea, los que se inscribieron a la mañana tendrán su examen a las 9 de la mañana. Los que se inscribieron a la tarde tendrán su examen a las 2 de la tarde, y los que se inscribieron a la noche tendrán su examen a las 6 de la tarde. O sea, yo voy a preparar 3 exámenes
diferentes, para que no haya comunicaciones internas. Bueno, ¿nos despedimos? ¿No hay más preguntas? Bueno, se dan cuenta porque hay que estudiar Kant, ¿no? Porque la matriz de nuestro mundo está ahí, ni más ni menos que ahí. ¿Qué va a tomar de Agustín? Y no sé qué voy a tomar de Agustín. Las preguntas que, o sea, ustedes pusieron una serie de preguntas en el Google Drive y yo las respondí, pero de Agustín es las tres conversiones de Agustín, la relación entre la fe y la razón, qué es la gracia, el triple movimiento del alma, son los clásicos. La concepción del mal en Agustín, en qué se diferencia de la concepción de los maniqueos, todas esas cosas. El final, miren, el final, eso va a depender mucho de la cantidad. A mí me gustaría, si fuéramos pocos, tomar examen oral, o sea, si son pocos los que van a final, cosa que dudo, ¿no? Lo ideal para mí es fragmentar el turno en exámenes de 10 minutos y darles la hora del examen. Pero si son 100, obviamente eso no se puede hacer. ¿Sí? O sea, ¿cómo sería lo ideal? Sería, bueno, empezamos a las 7 de la mañana, pongámosle, ¿no? El que le cae a las 7, le cae a las 7. De 7 a 7:10, fulanito. De 7:15 a 7:20, menganito, así. Durante todo el día. Pero eso depende de la cantidad de alumnos que sean. Y el examen tiene que tener por lo menos 15 minutos, por lo menos. Pero eso es un ideal. Lo que seguramente va a ocurrir, dada la cantidad, es que les mande también una mezcla. Yo odio el multiple choice, ya lo saben. Detesto el multiple choice. Pero no, digamos, lo detesto si solamente tomamos multiple choice. ¿Saben por qué? Porque tanto en filosofía como en cualquier materia de la facultad, lo importante es que ustedes puedan escribir, desarrollar una idea. Y eso con el multiple choice no existe. O sea, el multiple choice es un referente que puede determinar para el docente llamémosle la agudeza con que han estudiado, o sea, que han estudiado con cierta precisión. Pero eso no es suficiente, porque yo puedo tener mucha memoria y soy incapaz de hacer un escrito donde desarrolle una idea. Entonces, por eso es que detesto el multiple choice solo. Y por eso no tomo con los formularios los exámenes, o los formularios de Google Drive, de Google o de Microsoft. Sino que prefiero un examen donde ustedes escriban, ¿sí? Desarrollen una idea porque por una cuestión de aprendizaje, para que se acostumbren a escribir, que es una de las condiciones para ser un profesional es saber escribir, ¿no? Ya sé que saben escribir. A ver, yo le avisé que no daba el primer parcial porque ese día tenía otra materia donde... Bueno, los que faltaron al primer parcial, obviamente si aprueban el segundo, se le toma recuperatorio del primero. Claramente. Si aprobás el segundo parcial y además aprobás el recuperatorio, vas a final. Bueno, este silencio inquietante.
Bueno, aquí estaba mirando los chats, a ver si me falta algo. Sí, la clase ahora queda grabándose en esta máquina y después la subo a la página web donde dice, creo que complementos o algo así, ¿no? O anexos, no me acuerdo bien la palabra. Bueno, ahí están todas nuestras clases, todas estas clases. Sí, eso, o sea, no, digamos, para mí, a mi entender, hay material de sobra para poder estudiar bien la materia. Tienen los textos, tienen el video donde está todo desarrollado Kant, y después tenemos estas 4 clases que dimos en 4 sábados, ¿no? Donde con más análisis por ahí. A mí me parece que mucho más de lo dicho, que lo dicho en la clase esta que son 4 también en la página web, no hemos hecho. Lo que sí hemos podido es intercambiar, ¿no? O sea, y eso era lo que para mí faltaba, porque dar una clase teórica donde lo único que veo es a mí mismo, no es de lo mejor. Lo importante es que ustedes pregunten, ¿no? Bueno, ¿nos vamos? ¿Sí? ¿Nos abrazamos? Bueno, suerte, estudien. Gracias, profe. Gracias, profesor. Chao. Buen fin de semana. Gracias.